Hay películas que necesariamente no tienen que generar miedo, pero se sienten raras todo el tiempo, como si algo estuviera pasando, algo que no vemos a simple vista. Y esta podría ser exactamente una de esas. Hay algo en esta que no me dejó tranquilo y creo que al final logré comprender todo, o por lo menos eso creo. Hoy les quiero hablar de la película Keepers. Algo que me parece importante resaltar es quién está detrás de esta película. Es el director Osgood Perkins, conocido por películas como Hansel y Gretel de 2020, Longlegs del año 2024 y The Monkey del año 2025. No es una película de esas que te asusta de inmediato, es de esas que se va metiendo poco a poco a tu cabeza y te empieza a generar esa curiosidad de saber qué va a pasar al final. Desde el inicio sabes que hay algo raro, pero no sabes de inmediato qué es. Y siento que esto viene muy de mano con los protagonistas. Keepers no es una película que directamente te genere mucho terror, pero a medida que va pasando el tiempo se va sintiendo cada vez más incómoda. Y creo que esa incomodidad no viene tanto de lo que pasa, sino de lo que representa al final. Porque mucho más allá del terror, esto se siente mucho más como una historia de esas relaciones que a la final no están totalmente bien. Podemos ver desde el principio que la dinámica de los protagonistas es un poco extraña. Se siente como si uno de los dos diera un poco más para que todo funcionara. No es una relación que se siente sana, hay algo que se siente tenso, como si uno de los dos estuviera cediendo mucho más hacia la relación. Y esto poco a poco se va sintiendo muy incómodo, como si algo inevitable fuera a pasar. Y hay algo que me quedó dando vueltas en la cabeza después de ver esta película, y es la sensación de que cuando actúas mal o haces las cosas desde el mal, esto eventualmente se va a devolver hacia ti. No necesariamente de forma directa, pero vuelve. Tiene momentos donde no pasa casi nada. Se toma su tiempo para empezar a explicar cuál es la idea y qué es lo que te quiere transmitir. De igual manera se siente pesada en algunos momentos. Y cuando hablo de pesada, es como si algo denso, algo malo estuviera a punto de suceder. Acá vemos la relación de una pareja, un hombre y una mujer que deciden irse hacia una cabaña en el bosque para pasar unos días alejado de la ciudad. Y hay una escena en el bosque que cambia por completo el tono de la película. Y a partir de ahí todo se vuelve más raro, mucho más incómodo. Pasan cosas y no sabes cómo interpretarlo, si es algo real o son las consecuencias de actos del pasado. Incluso el bosque se siente como un reflejo de eso, no es solo un lugar. Se siente como si estuviera respondiendo a lo que está pasando realmente. Yo la sentí como una historia incómoda sobre relaciones, sobre decisiones y sobre todo cosas que no se pueden deshacer. Y lo interesante es que nunca te lo explica del todo. Ya después de hablar esto, siento que en lo personal a mí me gustó. No fue la mejor película de su año, pero siento que vale la pena. Si estás acostumbrado a ver terror o este tipo de historias, puede llegar a ser predecible en algunos momentos, pero eso no le quita que sea una película entretenida y te deje pensando, que a la final es lo que a mí me parece más interesante. Sí la recomiendo, siento que se puede disfrutar, y si ves más allá de la película puedes sacar cosas importantes que puedes aplicar en tu vida diaria. Es lo que me gustaría trabajar con este canal, aparte de reseñar, de explicar o de dar mis opiniones, también que podamos sacar y ver más allá de las películas, entender la mentalidad de los protagonistas, también lo que estaba pensando el director, y poder aplicar lo que podamos salvar de ellas en nuestras vidas. Si no la has visto y quieres verla, ve, mírala y puedes volver después, porque a partir de ahora vamos a hablar con spoilers.
Antes de hablar con spoilers, me gustaría agradecer de todo corazón a todas las personas que se han suscrito al canal, a las personas que se han tomado el tiempo de ver el video, a las personas que han comentado. La verdad me motiva bastante para seguir con esto y espero que me puedan acompañar en este largo camino que me queda, porque hay miles de películas que están esperando por ser vistas. Entonces muchas gracias y ahora sí empecemos con la parte con spoilers. Después de pensar bastante esta película, siento que esta gira alrededor de un ciclo. Empezamos a ver la relación de estas dos personas, cómo se comportan, empezamos a notar cosas extrañas también en su experiencia en el bosque, empezamos a ver cosas en la casa, sombras, algunas apariciones que por lo menos ella no nota hasta cierto momento. Todo se empieza a tornar bastante extraño entre la dinámica de estas dos personas. Se siente que ella quiere mucho más, quiere algo más que él, pero también sentimos que algo no está bien en esta relación. Nos preguntamos qué clase de pareja son, si son esposos, son novios, ella es la amante. También vemos una dinámica familiar entre él y su primo que vive también en este bosque. Vemos cómo ella poco a poco empieza a desconfiar de él. Vemos que es una relación basada en mentiras, en manipulación, aunque ella no se dé cuenta. Lo que es manipular para llegar y conseguir algo, y esto nos damos cuenta en el cuarto final de la cinta. Como les dije, hay una escena en el bosque donde cambia totalmente el tono de la película, ya se empieza a tornar un poco más paranormal, o no solo un poco, demasiado. Empezamos a ver sombras, empezamos a ver fantasmas como apariciones, realmente no nos damos cuenta qué es. Sentimos a veces que podría ser un fantasma, a veces nos hace sentir que todo está en la imaginación de ella, también podemos sentir que es una criatura, y más que todo eso se siente que es una presencia que lleva mucho más tiempo en el bosque, algo más místico, algo más poderoso, y esto no aparece por casualidad, simplemente elige. Y hablando del bosque, que en cuanto a ambientación de la película juega mucho con la naturaleza, con sonidos de agua, con sonidos de las hojas moviéndose con el viento. Entonces, hablando de esta parte del bosque, hay varias escenas que en lo personal me impactaron y me asustaron en algunos casos. Cuando a la chica se la lleva algo en el bosque, ahí sentí que esta cinta ya estaba jugando en un nivel totalmente diferente. Empezamos a ver cómo se fragmenta nuestra protagonista, cómo poco a poco empieza a desconfiar de su pareja, y esto no es gratuito, simplemente hay cosas más allá de nuestro plano que le empiezan a advertir que algo no está bien, que ella no debería de estar ahí, y cuando ella se da cuenta realmente de esto, ya no hay vuelta atrás. Ya podemos estar más seguros de que su pareja no era lo que realmente era. Vemos que es un hombre manipulador, es un hombre que quiere lograr algo. Él mismo le dice a ella que no va a salir con vida del bosque de una manera tan fría y tan cruel que vemos en ella el sufrimiento y el miedo que siente. Ya nos explica que lo que hace es entregarle personas, mujeres sobre todo, a una entidad, a algo, a un espíritu, a una criatura, a algo que está más allá de nuestro conocimiento, y lo que él quiere lograr con esto es tener una vida eterna. Ya él nos empieza a explicar y empezamos a ver en modo de flashback la historia detrás de todo esto. Hay momentos antes de que esto estalle que nuestra protagonista camina en el bosque y empieza a tener un tipo de alucinaciones. Empieza a ver a una mujer que es casi idéntica a ella, pero es una mujer
que es de otra época. Lo digo sobre todo por el tipo de vestimenta que tiene, y esto nos empieza a rondar mucho en la cabeza y a sacar muchas teorías. Ya entendemos en este punto que él y su primo, cuando eran niños, encontraron a esta mujer. Ellos la secuestran y se dan cuenta que dándole vidas a esta entidad, la recompensa para ellos es tener una vida mucho más larga. Pero esto lo tienen que ir haciendo. Vemos que muchas mujeres han pasado por las manos de estos hombres, y entre más vidas ellos den, ellos podrán vivir mucho más tiempo. Pero nosotros mismos sabemos que al actuar de una manera mala, esto inevitablemente se va a devolver hacia nosotros. Y siento que esta criatura no solamente está ahí, sino que repite un patrón, como si necesitara todas estas personas para seguir existiendo. Y aquí me da la impresión de que nuestra protagonista no es alguien normal. Es como si ella fuera la reencarnación de esta mujer de muchos siglos atrás, porque como les decía, son exactamente iguales. Y cuando este hombre entrega a la mujer a esta criatura, ya podemos ver en este punto a esta entidad. Me gusta ver la creatividad de las personas al recrear lo que en su mente empieza como una idea, y cuando muestran a esta entidad me parece genial. No es aterradora, no te genera ese susto en primer impacto, pero sí te genera mucha curiosidad de qué puede llegar a ser una entidad como estas. También vemos en este momento cómo esta criatura hace para mantenerse con vida siempre, y es coger una parte del cuerpo de estas mujeres y meterla en una especie de líquido, en un fluido viscoso. Pero cuando ésta se acerca a nuestra protagonista, notamos como si tuvieran una conexión, como si ella no fuera una mujer como las otras. Y acá es donde por fin todo cambia. Ya todo el mal que este hombre ha hecho se le va a devolver, porque siento que encontró a la mujer equivocada. Y al final podemos ver cómo ella ya hace parte de esta entidad, hace parte del bosque, de esta energía que va más allá de nuestro entendimiento. Ya ella no es la víctima y él ya no es el victimario, ya los papeles se invierten, ya él se vuelve la víctima de su propio invento, y vemos cómo su cabeza termina en este recipiente que, bajo mi interpretación, es la conserva de esta larga vida, de este ciclo que se repite y se repite, y cómo esta criatura o esta entidad intenta vivir eternamente. Al final Keeper se siente como una historia que nos quiere decir que algunas decisiones no se pueden deshacer realmente, sobre relaciones que poco a poco se empiezan a volver incómodas, y sobre cosas que, aunque intentes ignorarlas, terminan alcanzándote. Juega mucho con esta idea de que realmente nada se queda atrás. Tarde o temprano las cosas terminan alcanzándote, y de alguna manera siempre vuelven. No necesariamente como castigo, pero sí como algo que tienes que enfrentar. Pero lo más interesante es que la película nunca te deja las cosas claras. No te dice exactamente qué es real o qué es lo que acabas de ver. Y eso puede ser frustrante, pero también es lo que hace que se quede en tu cabeza y te hagas muchas preguntas de qué es lo que realmente significa todo lo que vimos. En conclusión, personalmente no es una película que me generó mucho miedo, pero sí me dejó pensando. Pero al final todo depende de cómo lo interpretes tú. ¿Tú crees que todo lo que pasa realmente está ahí? ¿Tú crees que todo lo que pasa tiene una explicación, o es algo que simplemente está ahí? Y mi calificación final para Keeper es un 3. Como les decía, en general me gustó. Hablando de las actuaciones, me parecieron decentes, me parecieron buenas. Fueron actuaciones que me transmitieron. La ambientación me gustó mucho, un ambiente silencioso, muchos sonidos de bosque, oscuridad. Como les decía, no es la película de su año, pero me parece que podemos sacar cosas interesantes de su historia.
Me encantaría saber tu opinión. Escribe en los comentarios qué te pareció la película, si no la has visto, si te genera curiosidad, si no la viste y te quedaste en la parte de spoilers, qué piensas sobre estos temas de relaciones tóxicas, de relaciones donde se siente que alguien está ocultando algo. Me interesaría saber todo este tipo de cosas. Si quieres opinar, si quieres participar, nos vemos en los comentarios. Y recuerda, hay películas que no intentan solo asustarte, simplemente que se queden en tu cabeza. Keeper se ganó su espacio en la estantería, entonces acompáñame a ponerla. Ya es nuestra segunda película en el estante y eso me pone demasiado feliz.